Bueno, pues nada, bienvenido, Antonio, a esta nueva charla. Darte las gracias. Antonio y yo nos conocemos de hace un montón de años, y quien dice un montón de años, dice Antonio, un porrón de años. Un montón de años. Nosotros nos conocemos desde hace mucho, desde que los dos éramos chiquititos, yo un poquito más. Y nada, bueno, pues ahora tengo la suerte, te agradezco, la verdad, que tengo muchas ganas, que hemos estado hablando. Llevamos antes de grabar un ratito hablando y nos hemos puesto a grabar porque si no nos liamos a hablar y no hay problema. Bueno, Antonio, bienvenido a la tertulia informal. Y nada, Muchas bueno, gracias, Juan. el día de hoy sobre todo era un poquito por hablar, pues, tu otra faceta que tienes, aparte de tu trabajo normal, por el que yo te suelo conocer, que es por ser árbitro de voleibol. Entonces, bueno, aparte de que me gustaría que nos contaras un poco cuál es tu trayectoria en el mundo del voleibol, y así, aunque yo creo que en el mundo del voleibol, te diría que a nivel nacional todo el mundo te conoce, o es raro el que no te conozca o le hayas pitado, ya, desde luego, por supuesto, en Huelva y ya luego fuera de Huelva, porque has tenido una trayectoria a nivel internacional, además, que se dice muy pronto. Entonces, bueno, me gustaría primero que te presentaras quién es Antonio Correa. Bueno, pues antes de nada agradecerte yo a ti el hecho de que hayas pensado en mí. Pasemos este ratito que seguramente va a ser súper distendido y súper interesante. Estoy seguro. Y nada, como tú dices, nos conocemos hace la intemerata de tiempo. Y bueno, pues eso, yo soy Antonio Correa, tengo 48 años, estoy a puntito de cumplir los 49. Nací y vivo en Huelva. Si no pasa nada gordo, no me amo de aquí, porque estoy muy a gusto. Y bueno, soy licenciado en Filología Inglesa. En mi trabajo, pues desde hace un año trabajo con mi mujer en un pequeño hostal que tenemos aquí en la zona del Matadero, que es un barrio con mucha solera, muy antiguo de aquí de Huelva. Y eso, pues mi El hostal, por pasión. cierto, es una maravilla, que yo me he quedado allí, es muy chulo. Muchas gracias, Juan. Le ponemos todo el mismo y todo el cariño que podemos. Y nada, pues mi pasión, mi locura, pues el vóley, más concretamente la ¿no? Si quieres te hago una pequeña introducción pues mira, yo empecé a jugar en el cole, imagino que como te pasó a ti, como nos ha pasado a muchos de los que estamos vinculados a este deporte, empecé a jugar en el cole. Yo tuve la suerte de que mi profesor, bueno, yo hice GB, yo soy de aquellos que hicieron GB, estas cosas que ya están solamente en la historia. Mi profesor, que era mi tutor, para mí era bastante más que un maestro, ¿no? A nosotros nos cogió en tercero de GB y nos soltó en octavo. Entonces, además, en el último año de curso fallece mi padre y él, digamos que de alguna forma me echa el brazo por encima, digamos que fue una persona muy importante. Pues era árbitro de vóley. Era árbitro de vóley y además nos metió el gusanillo del voleibol tanto a los chicos como a las chicas. Y desde alevines pues empezamos a jugar, empezamos a competir, bueno, empezamos a formarnos, que a fin de cuentas es lo que terminas haciendo con ese. Y cuando llegó la edad de salir del colegio, pues nosotros en aquella época éramos unos enanos y las niñas eran tías hechas y derechas ya, desarrolladas, eran mujeres, y él decidió seguir con las niñas. De hecho, fundó un club para seguir con ellas compitiendo, llegaron a jugar a nivel nacional y todo. Y nosotros, que éramos un grupito que estábamos muy hechos, muy eso, de estar desde parvulitos hasta octavos juntos, pues él nos propuso que si queríamos seguir con la vinculación, de no perdernos, porque tú sabes que al final sales del colegio y uno va a un instituto, otro va a otro, y vio que de alguna forma podíamos perder el contacto. Y nos vio tan unidos que nos propuso que hiciéramos el cursillo de voleibol, de árbitro de voleibol, y aparte de seguir vinculados con el voleibol, los seguíamos vinculados con él, no lo perdíamos de vista. Y además, entre nosotros, pues no perdíamos el contacto, porque evidentemente nos teníamos que seguir viendo. Nos pareció bien, la inmensa mayoría de nosotros hicimos aquel curso, y poco a poco son de esas cosas que yo muchas veces cuando voy a cualquier cursillo, se lo digo a los chicos que están empezando, estas son cosas que no te lo... Tú ahora te ves que eres internacional, pero tú al principio, vamos, por tu cabeza no pasa, pero ni siquiera ser árbitro nacional. O sea, no te digo ser árbitro de Superliga, ni ser árbitro nacional. Es decir, en aquel momento, pues lo ves eso, como una oportunidad de poder seguir con tus colegas de toda la vida, seguir los fines de semana, sigues vinculado al vóley, no jugando, pero en este caso con una faceta y un rol nuevo, arbitrando, y poco a poco, como el que no quiere la cosa,
vas haciendo partidos, oye, te gusta, no te desvilas, porque es verdad que hay algunos compañeros, pues al final prefieren tirar por la izquierda en lugar de por la derecha y termina eso, ¿no? Nos terminamos 3 o 4 de todo el grupo. Y poco a poco vas haciendo exámenes, vas yendo a campeonatos, te dicen que lo haces medianamente bien, a ti te gusta, te sigue gustando, y cuando te das cuenta, pues haces el curso nacional, después, antes del el territorial, y pues llevo desde el 2001 como árbitro de Superliga, es decir, esta es mi temporada número 22, y en el 2008 en Sofía, pues hice el curso internacional, y nada, he estado yendo a competiciones nacionales de diversa índole hasta finales de diciembre, que decidí dejar un poquito esa parte internacional y centrarme básicamente, sobre todo en las competiciones nacionales. Espero que no se haya pesado. No, es que en absoluto. Menuda trayectoria. Y una pregunta, a mí siempre me gusta hacer preguntas que parecen obvias, pero que a lo mejor no lo Sí. son tanto. ¿Qué es ser árbitro? O para ti, ¿qué sería para ti la figura de un árbitro? Pues mira, ser árbitro, yo suelo decir muchas veces, para sacarle la risilla a los chicos a los que les damos formación, que ser árbitro tiene que ser el más calmado de todos los que están calmados en la pista. Y tiene que ser así. O sea, si quieres te puedo dar 25.000 particularidades o condicionantes que tiene que tener un árbitro, pues tiene que ser lo típico, ¿no? Justo, imparcial, tiene que ser una persona tolerante, tiene que ser, como te he dicho eso, una persona calmada, porque evidentemente tienes que tomar decisiones en muy corto espacio de tiempo y tienes que intentar que esa decisión justa, es decir, como yo siempre digo, lo que has visto. Eso no significa que estés exento de poder meter la pata, pero al menos que lo que tú en ese momento decidas sea lo que a ti te ha dado la sensación que percibías. Tienes que ser dialogante, un mediador entre dos partes en este caso, honesto, y tienes que ser sobre todo consistente, tío. Yo es una palabra que si te pones a pensar, tiene mucho valor a la hora de hablar de lo que es la figura del árbitro, porque el ser consistente conlleva que lo que tú decidas para la izquierda tienes que tener la suficiente consistencia de que tiene que ser lo mismo para la derecha. Yo siempre he dicho que no hay cosa que más encabrone a un equipo, a un entrenador, que la misma acción tú la juzgues de forma distinta. Y además, si yo estuviera enfrente, yo lo vería así. De hecho, hay muchos que cuando tú quitas la falta que más saca de quicio, porque es la que a fin de cuentas depende de tu percepción, ¿no? La del toque de dedos. Bueno, cuando tú pitas doble, ya tienes siempre a un jugador o a un entrenador que te dice, vale, pero cuando pase allí, la pité. Y es verdad, parece una tontería, pero llevan toda la razón del mundo. O sea, a los jugadores, a los entrenadores, no les encabrona que tú le pites ese doble. Les encabrona, y con toda la razón, que cuando se dé la misma situación, el mismo toque de dedos en el otro lado, tú no lo pites. Entonces, si tú decides que el nivel lo pones un poquito arriba, un poquito abajo, si tú lo mantienes durante todo el partido, no vas a tener problemas. El problema lo vas a tener cuando tú hagas aquí y lo que decidas aquí, decides que aquí no es, y al revés, ¿sabes? Ahí es Digamos que donde la ven los vara, problemas. efectivamente, que la vara de medir no utilice siendo ecuánime. Entonces, yo, sobre todo, sé que he sido muy abstracto en la respuesta, pero es que yo creo que no es una sola cosa. Yo creo que es, como se suele decir, un mal necesario, pero es verdad. De hecho, antes lo hablábamos fuera de micro. Sí. Yo pienso que la diferencia entre una pachanga y un partido donde hay competición, es decir, donde hay algún juego, es el árbitro. Yo me he ido de pachanga con mis colegas y nadie se ha tenido que poner a arbitrar. Nadie. Porque entre nosotros decidíamos y decíamos, yo conozco entrenadores, que además tú conoces también, no voy a decir nombre, pero que te dicen que te reconocen que es difícil arbitrar, porque ellos se ponen con el silbato, con sus propios jugadores, dicen, no veas cómo se pone. Y se montan las Sí, tanganas. sí. No, cuando yo pito, que a mí me pareció que ha sido dentro, bueno, pues eso estamos hablando de un entrenamiento. Pues tú imagínate en un partido donde hay algo en juego. Hombre, está claro que lo que es la figura del árbitro es condición indispensable para cualquier partido, igual que tiene que haber una red, un campo delimitado, unos jugadores y una pelota,
la figura del árbitro, que es el juez que le llaman también del Sí, sí. encuentro. Entonces, bueno, es lo que estás hablando, ¿no? Realmente el juez porque intenta impartir justicia, y lo mismo que es en un lado, es en otro. Es verdad que lo hemos estado hablando antes también, que ahora lo seguiremos hablando, el tema un poco de la percepción, aunque ahora entraremos un poquito en detalle, pero no todo el mundo considera al árbitro, lo has nombrado como mal necesario, porque Sí, parece sí. que a veces la percepción un poquito es negativa, o que estamos dispuestos a la mínima, o damos por hecho que del árbitro se puede ver mal. Entonces, un poquito me gustaría que me contaras qué percepción tienes tú, o cómo ves tú que la gente percibe a los árbitros, o cómo interpreta a los árbitros, ¿no? Sin entrar en acciones del juego, antes de, ¿no? Sí. ¿Cómo dirías tú? Pues el árbitro, pues de normal, eh, ¿qué sensación tienes tú? A lo mejor cuando te ven, cuando entras, cuando, no sé. A ver, yo sí te digo que al final esto es como todo, y también lo considero normal, ¿eh? Yo después, como te digo, de 22 años, Juanmi, entrando en ciertas canchas, tú ya no, de hecho yo se lo percibía cuando era un novato y yo iba con mi compañero, que mi compañero en aquel entonces era lo que yo soy ahora, es decir, un tío que llevaba ya 18, 19, 20 años arbitrando, y yo veía que a él lo miraban distinto. O sea, al final la experiencia es un grado. El hecho de que tú hayas estado ahí muchas veces, de que conozcas a los jugadores, conozcas al equipo, de que conozcas la cancha, de que te conozcan ellos a ti, porque vuelvo a decirte lo de antes, es decir, es que yo me voy a equivocar. Yo muchas veces vuelvo a lo mismo, cuando imparto los cursos, yo se lo digo a los chicos. A veces el hecho de que tú digas que eres internacional, ellos te ven con un halo de, un internacional, eso significa que este tío lo que dice va a misa. Este tío no se equivoca en sus decisiones. No, 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 no. Yo me voy a equivocar como se equivoca un territorial exactamente igual. Evidentemente, lo que yo tengo que no tienen ellos es experiencia. Y parece que no, pero la experiencia al final te da una ventaja ante ciertas situaciones que no son novedosas para ti. Puede ser la 26ª, la 44ª que te ocurre. Y el hecho de haberla actuado antes 43 veces, pues evidentemente te dota de unas ciertas herramientas para que cuando vuelvan a ocurrir ya sabes por dónde tirar. ¿Sabes? Entonces, digamos que mi percepción es la que te estoy diciendo, el hecho de que hoy por hoy yo sí veo que hay respeto, yo sí que creo que se tiene asumido, es que no queda otra, de que el árbitro tiene que estar ahí sí o sí. Yo te vuelvo a decir que la diferencia entre una cosa y la otra es que hay algo en juego, es decir, si tú quieres que haya 3 puntos, si tú quieres que haya una victoria con un resultado que firma para que haya una validez a nivel federativo, tiene que haber un árbitro, eso está más claro que el agua. Y quitando eso, yo es que después lo demás lo veo normal. O sea, yo ya lo veo como integrantes normales de lo que es el juego que discurre. Gente que, como es normal, las pulsaciones se le aceleran en el momento, pues gente que a lo mejor no acepta tu decisión. Y yo eso lo veo ya como una cosa, como te digo, propia. Lo único que quizás sí que me desquicia o no veo tan eso es el hecho de hacerlo ya perdiendo las formas. ¿Sabes? Yo puedo entender perfectamente que cuando yo pito fuera haya otro que haya visto dentro, ¿sabes? ¿Me está intentando engañar o que debería ser su perspectiva? Lo que no entiendo, y evidentemente no se transige, no debemos de transigir, es la forma en la que te lo haga, en la que te lo haga ver, ¿sabes? Pero bueno. Okay. Eh, te comentaba antes un poco, ¿no? Que hemos estado hablando con el tema del Mundial, ¿no? Que había futbolistas que son de élite, de primer nivel, los mejores jugadores del mundo, que han hablado abiertamente sobre la figura del arbitraje, que por un lado llama la atención, que sin ningún tipo de repercusión, que es algo que me llama mucho la atención, pero que es verdad que se permite que la gente opine libremente de lo que es el arbitraje. Hemos visto a jugadores como Pepe con Portugal, al portero de Argentina también tiró una pullita, incluso Messi también dijo algo, mucho, y es verdad que ese tema, bueno, hablar del árbitro es fácil, es muy recurrente, pero además a todos los niveles. O sea, yo entiendo, o lo que tú dices, ¿no? Que en un momento dado de calentón, de las pulsaciones altas, pues uno no está de acuerdo con una decisión, se ajusta o no se ajusta, o lo que sea, y bueno, pues se desahoga y luego en frío a lo mejor rectifica, ¿no? Y hablamos, tú y yo te había comentado el tema de
entrenador de baloncesto, ¿no? Que había comentado, que luego te pasaré el vídeo para que lo veas, ¿no? De muchas veces, lo típico que vemos en los partidos de los niños chicos en categorías inferiores, esa bilis que se le echa contra los árbitros, que los árbitros tienen 17, 18 años, algunos 16, que van a echar el sábado allí, que cobran una mierda, ¿no? Y que realmente el otro piensa que deliberadamente va a hacer algo negativo, ¿no? Que eso también es Sí, algo sí. que es muy llamativo, que de ahí, bueno, vamos a enganchar algunas cuestiones, ¿no? Pero que es verdad que siempre eso es muy recurrente. Entonces, con respecto a eso, que tú ya con todos los años que llevas, lo ves como parte normal del juego, pero, bueno, no sé cómo soporta o suele soportar normalmente esa carga psicológica a un árbitro, o ese ser el centro de las críticas, o si hay que tener algún tipo de preparación respecto a eso. A ver, yo preparación como tal, vuelvo a decirte lo que te he dicho antes. Quizá la mejor preparación que yo tengo es la experiencia. O sea, sí, es verdad que a lo mejor al principio, con la carencia de años y esos partidos que llevo ya a la espalda, probablemente al principio, no me acuerdo, ¿no? Pero probablemente al principio, después de algún partido desafortunado, algún partido en el que no salieran bien las cosas, puede que te vengas a casa diciendo, porque a todo el mundo le ha pasado eso, pero incluso a nivel laboral, ¿eh? De decir, hasta aquí, no aguanto más, yo no tengo por qué soportar esto, cuando encima además esto no es, y te iba a decir, un trabajo, no es ni parecido a un trabajo, bajo ninguna de las circunstancias, sobre todo en lo que básicamente va asociado a un trabajo, que es la remuneración, ¿no? Sí te digo que si tú tienes que estar preparado para, no te digo ya de un partido para el otro, durante un mismo encuentro, cuando tú cometes un error y eres consciente de que has podido cometer un error, porque evidentemente si tú en el mismo momento sabes que la has cagado, tienes la opción, que es lo que deberías hacer, de rectificar la jugada y empezarla de nuevo. Si te queda el run ese que ante lo que te he dicho antes, ante ya las reacciones de algunos jugadores, no sé qué tú decís, pues veremos si no me he equivocado. Yo cuando llego a casa, el primero que es autocrítico con uno mismo soy yo, pero yo tengo que tener la suficiente fortaleza mental para el partido, olvidarme de eso y seguir adelante. O sea, yo no me puedo permitir el lujo de quedarme anclado en una jugada por mucho que yo esté casi convencido de que puede ser que la haya cagado, porque créeme, el quedarte ahí, eso te va a llevar seguro como mínimo a un error más, porque no estás centrado donde tienes que estar centrado. Con lo cual, si te estoy diciendo que eso durante un partido es así, imagínate de un partido a otro. Yo tengo una cosa muy clara. Yo cuando acabo el partido, yo con mi compañero, normalmente suelo siempre con el mismo, que es un chico de aquí de Huelva, somos súper autocríticos, súper autocríticos. Incluso en los partidos donde pensamos que todo ha ido bien, que no ha habido protestas, que los dos equipos han terminado contentos, están felicitados. Vamos al vestuario y desde el mismo vestuario ya estamos diciendo, oye, la jugada aquella de no sé qué, te vuelvo a decir, imagínate dos jugadas intrascendentes que no han conllevado nada, pues tú las mascas, no sé qué. Yo intento quedarme con el marcador, porque lo primero que hago al llegar al hotel, e incluso a veces montarme en el coche, es buscarlo, como hoy en día dan todos los partidos por Steam, la busco en el vídeo para ver qué es el vídeo. Es decir, nosotros trabajamos sobre los errores. Entonces, el hecho de trabajar sobre el error tiene que tener un fin constructivo. Yo no cabe en mi cabeza, yo no concibo el que tú te pongas a mascullar un error y flageles cuando veas el error y digas, madre mía, ¿cómo La se que he me ha liado. ocurrido? Claro. ¿Eres consciente de que te has equivocado? ¿Has sido capaz de identificar el error? Perfecto. Ahora lo que tú tienes que hacer es, una vez identificado, trabajar sobre él para que ese error no vuelva a ocurrir. Porque es que te digo, si no, esto sería insoportable. Mami, si tú te vas a tu casa diciendo, vaya partido que he hecho, incluso imagínate que es verdad, que has tenido 7 errores en un partido, que ya consideramos que es una cosa grave. Vaya partido, y no eres capaz de superarlo, olvídate, déjalo, porque no te vas a volver a poder subir, porque el partido vas a arrastrar los siete errores del partido anterior. Entonces, no cabe otra que trabajar sobre ello, analizarlo y evidentemente intentar que, como te dije al principio, con la experiencia de esas 7 situaciones, cuando se te vuelva a dar, tienes que adelantarte al error para que este no se produzca. Es que si no, esto sería totalmente insoportable.
con lo que te decía, digamos que cogiendo la pregunta o agarrándome a lo que tú lanzabas del tema de las críticas, mm, yo tengo una cosa muy clara. Evidentemente, yo estoy totalmente a favor de la libertad de expresión. Vamos, faltaría más. Sí te digo que evidentemente tiene que estar acotado. No, no todo vale. O sea, no todo vale, sobre todo porque hay una desproporción y una desigualdad. Yo te lo decía antes. A mí me gustaría ver a un árbitro, no lo he visto nunca. ¿Eh? Yo te hablo de voleibol ahora, yo te hablo de un árbitro. Yo quisiera ver algún día un árbitro que se le ocurriera decirle a un jugador cómo se te ocurrió fallar esa que tenías delante del portero. ¿Cómo estabas de palomero debajo de la canacho? Has tirado 3 veces, ha pegado 2 en el tablero y una en el aro. Vaya tela, el bloqueo que te han puesto, macho, como tenía la colocación que te lo han puesto por 4. Yo no he visto nada parecido, ni he escuchado nunca parecido de un árbitro con respecto a un jugador. Si eso ocurriera, yo te garantizo que se monta un guirigay, Oh. que se monta un guirigay, pero bueno, es más, yo te diría a ti, y me juego contigo lo que tú quieras, a que ese árbitro quedaría expuesto a algún tipo de sanción, de Seguramente. tiempecito sin pitar. Sin embargo, yo veo con ciertas, no te hablo de voleibol, ¿eh? Ujú. Yo veo con cierta frecuencia y con cierta perplejidad es una forma de hablar, porque la verdad que lo estamos naturalizando, el que cualquier jugador, cualquier directivo, cualquier entrenador pueda hablar de una forma ya no abierta, tío. Porque es lo que yo te decía antes, si tú cuidas la forma, si tú lo haces con mesura, tú decir, como algunos entrenadores, ya me remito al fútbol, después de haber perdido creyendo que había un penalti, que no sé qué, yo puedo entender que con mesura, educación, puedan decir, no puedo entender cómo no lo ha visto. La verdad que es que ha sido muy raro. Yo desde luego, desde donde yo estaba, lo he visto perfectamente. Perfecto. Tú estás hablando de una posición en la que tú has visto una cosa y el árbitro no. No lo ha Ahora, visto. que tú digas, como si se llega a decir, no lo ha pitado porque no ha querido. Lo ha visto clarísimamente. Pero aquí ya vemos todo. No, no, perdona. A mí ese tipo de sanciones, o sea, ese tipo de declaraciones, lo tengo claro, del deporte que sea, que estar perseguidas y sancionadas. Lo tengo clarísimo. Porque al final tú estás cuestionando esas 3, 4 condicionantes o características que yo te di al principio del árbitro. El árbitro se da por sentado que es honesto, justo, imparcial. Y tú precisamente estás desnudando eso que yo he dicho que tiene que ser un árbitro. Si tú de verdad, que yo muchas veces lo que a mí me entraría ganas de decirle a esos entrenadores, a esos jugadores, tú no crees en la honestidad de ese árbitro, ni siquiera te infundes el uniforme y salgas a jugar. No, no lo hagas, porque si tú crees que ese tío a la primera de cambio va a pitar algo en contra tuyo, adrede, no, yo no salgo a jugar, te lo Mm. digo en serio. Pero es lo que te digo, tío, la verdad que ese tipo de declaraciones son muy tristes, ¿eh? Y mucho más cuando la terminan haciendo, entre comillas, que para mí, creo que en ese momento, y voy a decir otra vez lo de las pulsaciones, ¿vale? Yo puedo entender lo de las pulsaciones, Sí. pero tienen que tener claro que ellos son ídolos y ejemplos para muchos críos. Entonces, esos niños que están viendo decir eso, ¿qué les vamos a pedir después? Salen a jugar a un campo de alevines o de infantiles, ¿no? Si es que se han visto que su máximo ídolo ha dicho lo que ha dicho, ¿qué le vas a pedir tú a alguien? Sí. No, además que es lo que decíamos, ¿no? Que está totalmente normalizada. Sí, sí, sí. Es verdad que, por ejemplo, o sea, cuando ves, aquí en España lo que más se ve es fútbol, ¿no? Y Sí. sabemos o sabemos lo que vemos. Nosotros que conocemos el mundillo del vóley, bueno, yo creo que hay un poquito de todo, o he vivido de todo. Pero luego, por ejemplo, hay otro tipo de deportes en los que parece a lo mejor, o me da a mí la sensación que la figura del árbitro está como mucho más respetada, ¿no? ¿Verdad que, por ejemplo, creo que a lo mejor en el tema del baloncesto dejan pasar menos? Mm, Lo que son a lo mejor las quejas, ¿no? Como un jugador haga algo un poquito mal, le pitan una técnica, que eso significa pues, totalmente. tiros Sí, libres y sí. encima la posesión, o, por ejemplo, los partidos, alguno que he visto, algún vídeo así suelto de rugby, ¿no? Que muchas veces el árbitro tiene un micrófono, ¿no? Que tú lo puedes escuchar y que cuando habla el Mm, árbitro, que son tíos rudos, fuertes, que están ahí sí, pegándose empujones como cosacos, pues son capaces de... Se calla, el árbitro ha dicho, oye, ¿qué es esto? ¿Qué sí, tal? Y sí. además los tíos se callan, o sea, pulsaciones más altas que puedan tener también esa gente. Entonces, muchas veces no dependerá solamente de la sociedad en la que vivimos, sino bueno, cómo entendemos ese deporte, ¿no? Que es otra de las Mm, preguntas que te quería hacer,
cómo ves el tema del arbitraje un poco en la sociedad. O bueno, ¿qué te parece el arbitraje en otros deportes y luego qué cosas deberíamos de mejorar o debería de mejorar la sociedad para tener otra consideración respecto a los árbitros, ¿no? Yo creo que al final, por muy básico que pueda parecer lo que te voy a decir, es un tema de educación. Es que lo tengo clarísimo, tío. Vuelvo al fútbol, ¿vale? Porque yo sí soy consumidor de fútbol en distintas ligas, pero no de voleibol. Yo de voleibol me veo la nacional, es lo que puedo ver a lo mejor en streaming por YouTube, pero por ejemplo no te puedo comparar con ligas en concreto. Bueno, pues por ejemplo, yo por ejemplo lo que veo en ciertos campos en Inglaterra, ¿por qué siendo el mismo deporte? ¿Por qué siendo el mismo deporte? Ante ciertas circunstancias obramos completamente distintos. ¿Por qué? No lo entiendo. Pues muy sencillo, es por tema educativo. Es que lo tengo clarísimo. Al final, lo que tú termines inculcando, pero en todas las facetas de la vida. Ya no te digo ahora ya en el comportamiento con respecto al arbitraje e incluso a tus adversarios. En todas las facetas de la vida. Al final, un niño, un adolescente, un adulto se comporta conforme lo han educado y es de esa forma. Yo no he visto, que lo pueda ver, pero yo no he visto un tío que sea entiéndeme, un zumbado en la pista y después fuera sea un tío modosito. No, no, no. Al final tú terminas extrapolando en la pista lo que tú eres fuera de la pista. Es decir, tu educación, tu forma de comportarte, la sociedad. Yo es que partimos de la base de lo que te he dicho antes, Juanmi. Al final, y es verdad, es un tópico que nos saca una risa, pero es cierto, el árbitro es un mal necesario. Así al final se Así es termina como viendo se la ve. figura del árbitro. Sí, sí, así es como se termina viendo la figura del árbitro. Entonces, mientras al final ese concepto o esa percepción no cambie, es muy complicado. Porque es lo que te digo, es que parece que te han puesto ahí por imposición. Y es que, claro, que yo me tenga que aguantar el pavo este. No, no es que tenga que aguantar el pavo este, es que yo soy parte de este organigrama del partido que tú vas a jugar hoy, igual que lo son los postes, los 6 compañeros que tienes enfrente, los entrenadores que tienes enfrente, tu propio entrenador. Bueno, pues yo soy un elemento más de ese partido. Entonces, es lo que te digo, hasta que no cambie esa concepción de la figura del árbitro y lo consideremos que es un deportista más, porque nos guste o no nos guste, y hay mucha gente que, no voy a decir de forma ofensiva, pero sí como para excluirte de lo que es el entorno. Te dicen que el árbitro no es un deportista, no, perdón, el árbitro es un deportista más. Tiene otro rol distinto, ¿sabes? Pero es un deportista más, porque precisamente es lo que te digo. De él depende en el juego que tú estás, al que estás jugando se apliquen las normas de una forma lo más imparcial posible, evidentemente. Entonces, lo que te digo que yo creo que es una cosa cultural y educativa. O sea, por lo menos yo lo veo así. Sí, no, pues desde luego, además, es lo que te digo. A mí me llama la atención que, bueno, que en un mismo país, ¿no? Como puede ser en España, pues depende además del deporte, pero bueno, creo que no es por el hecho de ser país, sino cómo entendemos ese deporte, la educación que damos de ese. Pero al final es eso. Es decir, parece como que tal deporte está concebido con una cierta con una idiosincrasia que conlleva el reto hacia el árbitro. Es que es lo que te digo. Y sin embargo, en ese deporte, y lo que hay es un árbitro de ese deporte, pero hay un árbitro. Tú no ves una queja, tú ves la aceptación total y absoluta de cada una de sus decisiones. Pero hay otro deporte como que parece que se tolera, parece que como es un ingrediente más de la salsa de ese deporte, el poder protestar las decisiones. Mira, por ponerte un ejemplo, yo siempre lo digo, yo soy de los que piensa, además convencido pleno, de que son necesarias, pero total y absolutamente, las charlas entre todos los estamentos del mundo, ahora te hablo del voleibol. Deberíamos de vernos mucho más las caras, pero mucho más. Los entrenadores con los jugadores, con los árbitros, porque yo estoy seguro que hay cosas que protestamos, y ahora yo no te digo decisiones, cosas que protestamos o con las que no estamos de acuerdo y no sabemos qué opina el que tenemos enfrente. Lo vemos llegar, ahora te hablo de mi caso, lo vemos llegar cuando nos saludan, no sé qué, se sube en la silla o se pone en el poste, pero no sabemos en realidad cómo piensa esa otra persona porque no tenemos al final una interacción fuera del entorno de la pista. Y creo que es importante, tío, porque se entenderían muchas cosas. Cosas que en el ámbito del partido es imposible. Imposible.
Sí, por no, lo que te he ya, dicho antes. ya con el No, no, calentón. no, imposible. Yo he llegado no te voy a decir, he llegado a tener desencuentros en un partido por una cosa, pero te digo, de así, reglamento, pero vamos, clara, clara, y tú ves que el jugador o el entrenador no la sabe, la desconoce. Y cuando intentas explicárselo, no hay Sí, manera. pues, No hay como manera. habla con una pared. No hay manera. Pero cuando te vas después del partido para decirle, oye, mira, te lo digo solamente para que te quedes con la tranquilidad de que es que esta norma no es así. Es que esta norma es así. Sobre todo, ya no es por justificarme yo, es para que en el partido siguiente, si Eso se le te vuelve a pasa. dar, claro, si se te vuelve a dar, no la protestes, porque es que no es así. No hay manera, Juanmi. Entonces, yo creo que esos foros en los que yo creo que deberíamos de vernos las caras, entrenadores, jugadores, árbitros, sin la tensión, sin los aceleros de un partido, sin el condicionante de que he perdido un punto y ahora me digan lo que me digan, me va a entrar por aquí, me va a salir por aquí. Te garantizo Sí, sí, que sí. hay muchas cosas que haría que nos acercáramos y muchas dudas de las que todos tenemos, todos, no solamente ellos con respecto a nosotros, sino con respecto a ellos, se disiparían seguro, tío, y haría que todo esto funcionara mucho mejor. Y yo creo que son encuentros que la verdad que hoy por hoy lucen por su ausencia y serían Pueden muy ser muy productivos y interesantes. muy, muy positivos. Sí, sí, seguro. Sí, al final, como tienes un poquito de trato, ¿no? No lo ves de forma que directamente ya tú sabes que le vas a atacar, sino que, bueno, que has hablado, sabes que es una persona con la que puedes hablar, con la que puedes Mira, es que entender. te voy a decir una tontería. Yo tengo y he tenido gente a la que le vengo pitando, igual que a ti te pitaba cuando eras chiquitito, pues yo hay jugadores a los que le pito hoy en día, a los que empecé a pitarle de pequeños. Bueno, pues tú notas el hecho de haber ido de la mano, entre comillas, creciendo los dos. Cuando tú pitas, tú notas cómo ese jugador acepta lo que estás pitando, eh, porque te puede parecer una tontería, pero es como, yo entiendo como que dice, bueno, si lo está pitando él, no me está engañando, es porque él lo ha visto. Y es lo que yo le intento siempre decir a los jugadores, no, yo me puedo haber equivocado en mi decisión, pero te puedo garantizar que lo que he pitado Es lo es que lo que he yo. visto en ese momento. Claro, es lo que yo he percibido en ese momento. Que eso no quita, como te he dicho antes, que yo después me vaya al coche, me vaya a mi casa, vea el Sí, vídeo y y le diga, dé. Pues me he equivocado. madre mía, ¿O no? claro, pues me he equivocado. Pero lo que viene en ese momento, que es lo que Sí, yo te decía al principio, Juanmi, sí. es que yo tomo la decisión más honesta, más justa, que no es ni más ni menos que lo que mis ojos han percibido. Y es lo que te decía, el hecho de que haya ese acercamiento con esos jugadores o esos entrenadores, yo sí noto como que se acepta mejor tu decisión por el hecho de que te conocen y saben de más que engañar no los estás engañando. Yo tengo una pregunta más comprometida, Antonio. Uh, Nada, es una tontería. ¿Has tenido alguna vez las ganas de decirle a un jugador que que te ha protestado por una decisión lo que tú has dicho? Decirle que yo, pero vamos a ver, ¿tú has visto el remate que ha fallado, mamarracho? Claro que sí. Sí, a ver, sí, sí, mira, el que te diga, el que se ponga delante de una cámara, de un micro, incluso con un café, y te diga, eso yo nunca, no sé, te está mintiendo, tío. O sea, mira, solamente, te digo por qué, solamente por el hecho de que llevo 34 años con licencia en activo, en algún momento he tenido también que perder yo los papeles. Lo que pasa es que lo he hecho para Te la ha adentro, tragado, te la ha tragado. comiéndomela, ¿sabes? Comiéndomela, y no solamente eso, sino incluso, mira lo que te voy a decir, de venir a protestarte cosas que no existen en el reglamento de hace, no te digo, porque es verdad, el voleibol es un reglamento muy cambiante, afortunadamente, ¿sabes? Porque además hace también que sea atractivo, tío. Pero hay reglas, tío, hay reglas que han cambiado hace 6, 7, 8 años. Y a mí me han llegado a protestar este año una de esas reglas. Entonces, cuando te vienen, y además con vehemencia, porque yo puedo entender, como te digo, porque además tú sabes que has sido jugador, yo remato y nada más que estoy rematando, ya estoy haciendo así, estoy pidiendo el roce, salga para donde salga. Y hay veces que tú dices, yo, pídeme el roce, por lo menos si la pelota pasa a 30 centímetros del bloqueo, pero no hagas así inmediatamente después de rematar cuando tienes el bloqueo formado aquí y la pelota sale para allá. Entonces, un poquito, bueno, pues igual que hay gente que hace eso, nada más que le pitas, ya viene una oportunidad. Y viene, capitán, y tú le dices no sé qué. Bueno, cuando tú dices no sé qué y le dices lo que te dice la regla al respecto, no porque no sé qué. Y cuando tú escuchas la explicación que te dan, Tienes que poner tú cara por de dentro, póker, ¿no?
No, yo por dentro digo, no me puedo creer lo que me estás argumentando, ¿sabes? O sea, es que esta regla hace 8 años. ¿Cómo me puede estar diciendo esto? Entonces, a mí lo que me pide es, y ahora empalmo con la respuesta que te di antes, a mí lo que me pide el cuerpo en ese momento es decirle, mira, perdona, no tienes puta idea de lo que me estás diciendo, a ver, favor, echarte para allá porque encima te voy a tener que sacar una tarjeta por una tontería, macho. Pero, ¿qué es lo que yo te digo? Lo que intento es, en ese momento no se puede si no es el capitán, Sí. y lo que haces es que al final del partido, Lo hablas en con plaza, él. claro, pero más que nada, Bomi, por lo que te digo, porque yo no quiero que ese jugador al siguiente partido Vuelvo se otra le vez. vuelva a dar, Claro. claro, se le vuelva a dar la situación y tú le puedes decir, no, mira, esto lo cambiaron, esto ya no es así. Te lo digo para que tú lo sepas. Ahora, otra cosa es que aún sabiéndolo, vuelva a protestarlo Sí, bueno, simplemente claro, porque le gana el punto, cada uno tiene. ¿sabes? Sí, sí, pero sí que es cierto que evidentemente, a ver, al principio, a mí me lo dijo una persona que me dio un curso en su día, y es verdad, dice, no, el árbitro tiene que ser el menos exaltado de todos los exaltados que hay en la pista. Porque esa es otra que muchas veces no te vienen los jugadores y dicen, "No, es que le sacan la tarjeta y dicen, es que tú tienes que entender que es que con las pulsaciones que tenemos, ¿y a cuántas pulsaciones se cree el Que jugador que está está el tú, ¿no? árbitro? Ahora, ¿qué es lo que si el jugador está a 140, el árbitro no puede estar a más de 100? ¿Me explico? Entonces, teniendo en cuenta que evidentemente nosotros somos humanos igual que ellos, somos los que más tranquilos tenemos que estar allí, porque tenemos que tomar decisiones en base a unas reglas, pero también con ciertos condicionantes que pululan alrededor, ¿no? Si tú lo haces condicionado por 150 pulsaciones, allí no acaba ni el tato. Son unas cosas muy malas. Sí, 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 sí. Cada uno que se gestione su estrés, ¿no? Pero el problema es que tú tienes que gestionar el de los demás. O sea, tú tienes que gestionar el estrés de los demás. Porque tú tienes que muchas veces, y mira que afortunadamente nuestro deporte parece una tontería, pero el hecho de contar con una red intermedia hace que no haya contacto físico. Entonces, es verdad que eso para mucho a los jugadores, pero tú tienes que lidiar con el estrés de los jugadores, entre otras cosas porque tú tienes que intentar en la medida de lo posible, no es fácil, llegar al escalón de las tarjetas. Se supone que una vez que llegas al escalón de las tarjetas, que ellos se pueden borrar. Entonces tienes que intentar rebajar tensiones, dialogar en la medida de lo posible y hacer que aquello vaya por unos cauces lo más cordiales posible. ¿Se puede vivir del arbitraje del ¿Te voleibol? respondo En qué tu hago? caso. Yo me sé la respuesta, pero Sí. no, ni por asomo. Pero vamos, definitivamente no. Esto a mí me gustaría que fuera, no te voy a decir profesional, te digo para los árbitros, te digo que si fuera semiprofesional, semiprofesional, no vivirías, pero en cuanto a ¿cómo te digo? Las herramientas que tú tuvieras para poder trabajar durante la semana el partido que vas a tener el fin de semana, yo me daré con un canto en los dientes. Y mira que ahora no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de herramientas, que al final te lo tienes que gestionar tú. Es verdad que hoy por hoy, por ejemplo, con la entrada del comité nuevo, la gente que lo está gestionando de hace un par de años, a nivel de herramientas tenemos más de lo que teníamos. Pero sí que es verdad, tío, que al final esto es un yo me lo guiso lo mismo. Yo, por ejemplo, me he creado mi propia forma de trabajar, te lo he dicho antes. Yo siempre me veo mi partido una vez que llego a casa. Siempre. Mínimo una vez. Mínimo una vez. Primero, porque soy un devorador de voleibol. Yo los fines de semana que no pito, yo te puedo decir que yo he llegado a tener puesto 4 partidos al mismo tiempo. La tele, la tarde es la suerte de como lo dan en streaming, ¿sabes? Pues entonces, Sí, puedes con que tengas conectar varios. conexión a internet, claro. Entonces, yo llego a tener la tele, la tablet, el portátil pequeño y el móvil, y voy viendo en función de lo que a priori sobre el cartel parece lo más interesante. Ya después te vas desenganchando cuando ves que a lo mejor hay 2 partidos que se disparan y hay un equipo que se va y te concentras más en otro. Y yo la verdad que consumo mucho vóley, mucho, 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 porque es que además soy de los que piensa de lo que te he dicho antes. Si yo me vengo del partido, tío, con la cosa de que yo creo que ha habido 3 meteduras de pata, y yo me vengo y hago una de dos, o paso de las meteduras de pata, y hasta la siguiente designación, o al revés, me ofusco y digo, madre mía, hay que ver, no sé cuánto, pero no hago por trabajar con ellas,
estoy comprando boletos para que en el siguiente Te partido, vuelve a pasar lo como mismo. se me vuelva a dar la misma situación, voy a volver a meter la pata. Pero además con el agravante de que en ese caso seré gilipollas. Porque si yo hubiera trabajado, claro, porque mira, la primera vez que te ocurre, tú puedes decir, jugar la baza y tirar de la carta de no me lo esperaba. Pero cuando tú tienes la oportunidad de irte a casa, Después de verlo. ver el partido, claro, analizarlo y decir, hostia, pues aquí no reaccioné bien, aquí no me posicioné bien, aquí tenía que haber cogido y haber echado más para atrás para ver el... Si tú eso lo trabajas, yo te garantizo que los errores se liman. Desaparecer no desaparecen, porque digo lo que siempre digo, y es que somos humanos Es humano. y yo me voy a seguir equivocando. Lo que siempre le digo a los chicos de los cursos es que de los que están en la pista tienes que ser el que menos te equivoque, ¿sabes? Y sobre todo que cuando te equivoques sea algo fortuito, es decir, no malintencionado, deliberado. Pero que te digo, vamos, empalmando con la pregunta que te hacía, ni de coña se Ni de puede. coña. O sea, que No. lo Esto sí, hacéis porque os gusta de verdad. ni Disfrutáis con más lo que ni menos, hacéis. ni más ni menos. Disfrutáis además desde una posición privilegiada para ver el partido. Si Sí, además te sí, gusta ese deporte, el que sea árbitro de sí. fútbol, pues está viendo el fútbol en pleno directo. El árbitro de voleibol, mejor que ese, La no perspectiva lo es ve buenísima. nadie. La perspectiva de la verdad que es buena. Todas las Sí, luchas sí, en las sí. redes las veis perfectamente. Sí. Y bueno, yo muchas más preguntas, vamos, más preguntas no tengo. No sé si tú quieres añadir algo. Me ha gustado mucho la definición del principio tuya de arbitraje, ¿no? O características que puede tener un árbitro. Sí. Me ha llamado mucho la atención el cómo asumes como, no como normal, bueno, el que ves como parte del juego que puede ser el centro de críticas algunas veces, o que la Sí, gente sí. te vaya a protestar y que no es algo Sí, sí. malo, que alguien te proteste, siempre, como hemos hablado, con educación y con buenas formas, pero también, lógicamente, la experiencia yo creo que es un grado fundamental y que, bueno, que al final asumís eso, pero que es algo que llama la atención. Bueno, yo desde la faceta de... He arbitrado algún año muy sueltecillo por algunos partidillos, pero de la faceta de jugador, pues, hombre, algunas veces, bueno, somos muy quejicas o nos quejamos y a lo mejor pensamos que esa persona pues se lo puede llevar a lo personal, igual que con cualquiera se puede llevar con la excusa que queramos si queremos de las Sí, pulsaciones, sí. ¿no? Pero que me ha llamado mucho la atención el normalizar que, bueno, el asumir que vas a ser centro de las críticas, pero verlo como algo normal y que no es algo tampoco a título personal, ni mucho menos. No, es que si no lo hicieras así, Juanmi, te lo he dicho antes, te garantizo que aguantas 2 partidos. Es Mm, que no puedes, no podrías vivir con ellos, porque si lo llevas al terreno personal, si tú de verdad piensas, y ojo, no te estoy diciendo que de los 40 que te lo digan, puede que haya 2 que lo piensen, mm, piensen que tú lo estás haciendo adrede y para putearlo, pero es que como yo no, a mí me dijeron en su día que tú tienes que trabajar e incidir sobre aquello que está al borde de tus dedos. mm, Entonces, como yo no puedo cambiar la mentalidad de los demás, yo tengo que trabajar en lo que está de mis dedos para mí. mm. Ahí sí que está, ¿Sabes dónde puedes digamos, hacer? el kit de mi progreso, claro. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? El quejarme de la vehemencia, del roperio, yo contra eso no puedo hacer nada. Entonces, yo lo que tengo que hacer, evidentemente, es intentar trabajar sobre lo que sí que está en mi mano y Mm. sobre lo que sí que puedo mejorar día a día. El resto de verdad es tirar el tiempo, la energía en cosas que no vas a poder cambiar. Entonces, si no lo naturalizas y lo aceptas, y yo hace mucho tiempo que lo tengo aceptado, yo aquí, vamos, al segundo partido me hubiera ido para casa. Mm. Pues no sé si tú quieres añadir algo más antes de que terminemos, Antonio. Yo agradecerte Nada. que hayamos compartido este ratito. Al final llevamos un buen ratito hablando, creo. No he Sí, mirado sí, el sí, tiempo, sí, pero sí, bueno, sí. sabíamos que esto va tranquilo y además podríamos seguir hablando toda la tarde Eso te y iba no, a decir. y no nos pesaría. ¿Vale? Yo, Sí, bueno, yo nada, tío. Agradecerte, te lo he dicho alguna vez por privado, te lo vuelvo a repetir, que sigas con esta iniciativa, tío, me parece, eh, sí, sí, muy atractiva, independientemente, porque al final es lo que yo te dije una vez, la cosa es, si tú te sientes realizado, si a ti te hace sentir bien, la vean 4 o 5, la tuiteen o la redifundan 8, yo creo que entre comillas no de menos, tío. A fin de cuentas, lo que te hace eso, crecer y lo que te hace sentirte bien contigo mismo, no depende muchas veces de la aceptación de los demás. Mm. Por lo menos no debería, ¿sabes? Y si a ti eso te hace sentirte bien, sigue con ello, tío.
Muchas gracias. Yo la verdad, la que te digo, te lo estaba comentando antes, para mí esto al final es charlar con un amigo. Ya lo hice con el de los libros, que son dos amigos, con el suelo pélvico, el programa anterior también, con una amiga. Al final, nada más que para mí me sirve como enriquecimiento personal, conocer otros temas, otras visiones, otras cosas. Si luego hay alguien que le guste, pues mira, pues mejor, Bienvenido sea. eso lleva a la gente también. Así que nada, bueno, darte las gracias. Seguramente a lo mejor hablemos en otro programa también o lo que sea, cualquier cosilla que haya. Cuando quiera. Y nada, agradecértelo y nos vemos en el siguiente programa. Muchísimas gracias, Juanmi. Muy bien.